¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan Barragán. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes en un episodio más de Top Leader. Y hoy vamos a tener una súper entrevista. Seguramente usted va a disfrutarla mucho. Es una mujer muy inteligente, una mujer que tiene una carrera muy amplia, muy vasta. Estudió Derecho en nuestra máxima casa de estudios, después una maestría en temas empresariales, especialidades, muchas entre ellas Derecho Penal, y hoy por hoy está estudiando un doctorado de Política Criminal. Una mujer que no deja de estudiar, pero además una mujer que habla de justicia, una mujer que estuvo 18 años en el Poder Judicial como juez penal, 14 años justo lleva como magistrada en materia penal. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la licenciada doctora Celia Marín Sasaki. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Government Affairs. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar sobre todo de la mujer. Y de esta mujer tan empoderada, tan fuerte, tan dinámica. Y vamos a hablar de los avances de las mujeres. Claro. Magistrada, tú eres un logro de un avance de las mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo sí se puede? ¿Y cómo podemos decir a las mujeres que sí se puede? Bueno, en principio quiero decirte que desde que yo estaba en la escuela, en la Facultad de Derecho, realmente mi vocación de ser jurista, mi vocación de obtener mi licenciatura y de ser juzgadora, siempre la tuve muy clara. Y ello me llevó a estudiar, siempre a estudiar toda la problemática que había. Primero, la primera parte de mi vida profesional la dediqué a los menores infractores, cuando antes existía el Consejo Tutelar para Menores. Ahí estuve algunos años y después me fui a la justicia de adultos. Y en la justicia de adultos, bueno, pues me preparé, me tocó el sistema anterior, el tradicional. Ahora operamos el nuevo sistema, pero desde luego que siempre estudiando y preparándonos, porque eso es lo que nos permite tener los liderazgos, nos permite que las mujeres tengamos la oportunidad, porque pues cuando yo estudié decían que no estudiara Derecho Penal porque ese del Derecho Penal era para los hombres, no para las mujeres, y que para las mujeres, bueno, podíamos estudiar Derecho Familiar, Derecho Civil, nunca Derecho Penal. Sin embargo, pues mi vocación fue por ahí, y así me preparé, siempre me he preparado en ese tema, ¿no? Y justo viendo todo esto, hablando sobre pues, la paridad de género, ¿no? Hablando sobre todo esto, ¿cuáles son las vicisitudes que ha encontrado usted, magistrada, en este camino, en estos, pues obviamente, prácticamente, pues unas 3 décadas, ¿no? Bueno, pues mira, he encontrado de todo. Desigualdades hasta donde más se pueda, ¿no? Pero, pues son desigualdades respecto de las que tenemos conciencia y que tenemos que trabajar para eliminarlas. Yo cuando estudiaba, nunca me imaginaba que fuera a haber una presidenta mujer. ¿Sí? Y ahora tenemos ya a nuestra primera presidenta mujer. Un gran logro, ¿verdad? Para las mujeres también. Un gran logro para las mujeres, el accesar al cargo más importante de este país. Y eso marca la diferencia. Eso marca pautas importantes porque, bueno, voy a hablar de la ciudad también, ¿no? La señora presidenta actual fue jefa de gobierno. Y entonces, cuando ella fue jefa de gobierno, impulsó iniciativas muy importantes que beneficiaban a las mujeres. Leyes muy importantes que estaban ahí y que los anteriores jefes de gobierno pues no las tocaron. Y ella mandó diversas iniciativas, te puedo decir la ley Olimpia, que es el tema de la violencia digital,
La ley Ingrid, cuando una persona ha sido víctima de feminicidio, no pueden publicarse sus imágenes porque pues el cuerpo, el cadáver de las personas también merecen respeto, y ella mandó esa ley Ingrid, mandó una iniciativa para crear el registro público de agresores sexuales, que después la Corte lo declaró inconstitucional, simplemente nada más por el hecho de que fuera público. Y también mandó la reforma para el registro de ADN, en donde todos los servidores públicos que se dedicaban a la administración pública, y sobre todo el tema de las policías, cargos de seguridad, tenía que tener su estudio de ADN, ¿no? Y bueno, también eliminó el estado de emoción violenta, que nada más beneficiaba a los hombres, ¿no? Sí. Entonces ella marcó esa pauta muy importante, y en ese momento también surge la primera fiscal mujer, que crea la Fiscalía especializada en feminicidios. Luego, también en el Congreso local había paridad, porque son 66 entre diputadas y diputados, pero quedaron exactos 33 diputadas mujeres y 33 diputados hombres. Ya estaba ahí una paridad muy importante, ¿no? Y en el Poder Judicial, bueno, pues todavía no se alcanza la paridad, pero generalmente los poderes judiciales son los más lentos en estos temas, son mucho más patriarcales, y bueno, pues hay más hombres que mujeres. Pero qué tan importante es con tantos pensamientos, ¿no?, de género, hombre-mujer, ¿no? Y ahora con esta perspectiva de género que están cambiando las cosas. Y acaba de dar en el punto también, porque a veces no entendemos, inclusive los varones, ¿no? Pero qué tan importante es la participación de la mujer. Hoy, por ejemplo, con la presidenta, con tantas reformas, leyes, adjudicaciones que han hecho cambiar justo esa perspectiva de género, ¿no? Mira, la perspectiva de género es una metodología. Y esta metodología la encontramos principalmente en la resolución de Campo Algodonero, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando declaró que nuestro país era responsable de violar derechos humanos. Y entonces esa metodología se tuvo que implementar. No ha sido fácil. Sin embargo, la Corte desarrolla su doctrina nacional de la perspectiva de género, que es una metodología. Y esto lo hace en la resolución de Mariana Lima Buendía, una chica que fue víctima de feminicidio, y se encontraron muchísimos obstáculos para lograr integrar el feminicidio, que se entendiera qué era lo que pasaba y de aplicar la perspectiva. Entonces, la perspectiva de género es una metodología que beneficia no nada más a las mujeres, porque hay un error. Se piensa que la perspectiva de género solamente beneficia a las mujeres, pero no. Beneficia a los hombres y beneficia a las mujeres. Es decir, elimina las asimetrías de poder. Y te voy a poner un ejemplo. La ley del Seguro Social antes decía, todas las mujeres, todas, tienen derecho al servicio de guarderías. Los hombres, solamente los que estuvieran divorciados, viudos, o que tuvieran la guarda en custodia de sus hijos, ¿no? e hijas. Entonces, cuando la Corte entra a estudiar esta norma, pues inmediatamente se percata, al aplicar la perspectiva de género, que a quienes se estaba discriminando eran a los hombres, porque las mujeres eran todas, y los hombres no, los hombres estaban perfectamente acotados, ¿no? Y era una discriminación que no solamente quedaba en ellos, sino que trascendía a sus hijas e hijos. Claro. Por eso la ley se modificó y tienen derecho a las guarderías hombres y mujeres. Sí, y ahora con tantos cambios que ha habido, ¿no? ¿Cómo era Celia Marín Sasaki cuando era niña?
y pensaba que iba a hacer todo esto. Mira, sí, yo crecí en el seno de una familia con muchos temas feministas. Mi mamá, sobre todo, era una gran defensora de la autonomía de las mujeres. Y tenía claro que para lograr esa autonomía y no esas dependencias que se convierten en emocionales, económicas y demás, las mujeres teníamos que estudiar y lograr una autonomía financiera. Eso yo lo aprendí en mi casa. Desde que estaba en la secundaria ya había esas inquietudes, ¿no? Claro que cuando llegué a la preparatoria y más cuando llegué a la facultad, pues ahí afloraron esos intereses míos por el tema de participar. No tenía yo tan claro en aquella época, como lo tengo ahora, cuáles eran las marcadas diferencias. Pensaba yo que, bueno, pues así es y ni modo me tengo que aguantar, sino que es a través de que vas estudiando. Yo fui a Costa Rica en 1990 a estudiar con Alda Facio. Y he tomado muchísimos cursos y me he preparado en esto. La perspectiva de género yo la aplico en todas mis sentencias. Eso pues habla justo del trabajo que ha hecho la magistrada. Ya nos vamos, pero a mí me gustaría, para terminar, ¿cuál es el mensaje que Celia Marín Sasaki, esta doctora, esta magistrada, que ha estudiado tanto, que ha estado, pues obviamente, de esta balanza, ¿no? Muy, en balanza, ¿no? No se puede ir ni para un lado ni para otro. Hay que tener mucha justicia. ¿Qué le diría a las mujeres? ¿Se requiere estudiar para lograr buscar ese empoderamiento? ¿Qué se requiere para buscar nuestros derechos o los derechos de las mujeres, sus propios derechos? ¿Qué se requiere? Sí se requiere de preparación. Y la preparación no nomás académica, sino te puedes preparar de diversas formas. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana? México, tú tienes tratados internacionales, normas constitucionales, leyes secundarias, solamente aplícalas. Aplícalas. Y la presidenta mandó una reforma a la Constitución en donde se habla de una igualdad sustantiva reforzada. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que haya igualdad. Que haya igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque somos personas y tenemos los mismos derechos, tenemos la misma dignidad y no tendría por qué estar alguien más allá que otros. Pero mi consejo sí es que se preparen, que logren sus autonomías financieras, sentimentales, principalmente. Muy bien. No me quiero ir sin hacer otra pregunta. ¿En qué lugar estamos en México desde su perspectiva de género? ¿En qué lugar estamos justo con este tema, ¿no? de género de mujeres? En México, con otros países, ¿no? Bueno, pues estamos mal, estamos atrasados porque pues aquí se mata a 10 mujeres diariamente. Hay mucho feminicidio. Ay, magistrada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Go Be The First, en Top Leader. Muchísimas gracias por esta plática. Es un agasajo estar platicando con una mujer tan inteligente, tan preparada. Muchísimas gracias. Véanos a través de Top Leader, a través de Spotify, de YouTube. Ahí siga esta entrevista, este podcast que seguramente le va a encantar y va a conocer y va a encontrar ahí, sobre todo usted, mujer, y también los varones, vamos a encontrar justo elementos necesarios e importantes para nuestro desarrollo como seres humanos. No me queda más que agradecerle a la magistrada Celia Marín Sasaki. Muchísimas gracias por estar aquí en Go Be The First. Muchas gracias a ustedes por la invitación y deseo que sea un éxito. Por supuesto, muchísimas gracias. Un éxito de la mano de la magistrada. Nos vemos en la próxima.